Hola a todos, vamos a ver las películas que se estrenan el día 6 de septiembre en este Festival Internacional de Cine de Venecia Bienale 81. Comenzamos con la competición oficial, en la que se va a estrenar la última película, que es Love, ¿no? Que no sé cómo se dice en su idioma, que es K. Jaer Light Ted, Ted, no lo sé, bueno, Love, Amor, dirigido por Dag Johan Haugerud, lenguaje noruego y proveniente del país de Noruega. Sinopsis. Mm, Marian, una doctora pragmática, y Thor, una enfermera compasiva, evitan las relaciones convencionales. Una noche después de una cita a ciegas, Marian se encuentra con Thor en el ferry. Thor, que a menudo pasa sus noches allí buscando encuentros casuales con hombres, comparte sus experiencias de intimidad espontánea y conversaciones significativas. Intrigada por su perspectiva, Marian comienza a descubrir las normas sociales y explora si esa intimidad casual también podría ser una opción para ella. Love es la siguiente película de la trilogía Sex, Drummer, Kajarlit, que no sé cuál es. Declaración del director o directora. En muchos sentidos, esta película es utópica, persigue tratar de lograr la cercanía sexual y mental con los demás sin ajustarse necesariamente a las normas y convenciones sociales que rigen las relaciones. Creo que la ficción juega un papel crucial en la visión de mundos posiblemente, o sea, de mundos posibles y mentalidades alternativas. Permite que las personas se expresen y actúen de maneras que a menudo son inusuales. Esto sirve de inspiración para pensar de manera diferente en la vida real. Con Love y toda la trilogía, mi objetivo principal ha sido transmitir que es posible imaginar nuevas formas de pensar y comportarse. Aquí terminamos la competición oficial de la Venecia 81, 81ª, y pasamos a las últimas películas que se van a presentar fuera de competición, como son Horizon An American Saga, capítulo 1 y capítulo 2, dirigido por Kevin Costner, lenguaje inglés de Estados Unidos, y con un cast, un reparto increíble como son Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Luke Wilson, Isabel Fuhrman, Avi Lee, Will Patton, Ella Hunt, entre otros. Sinopsis. Horizon An American Saga narra el nacimiento, la muerte y el renacimiento de un asentamiento fluvial en el territorio de Nuevo México del siglo XIX. A través de las perspectivas entrelazadas y a menudo opuestas de colonos y soldados, magnates ferroviarios y comerciantes de ganado, indígenas americanos y trabajadores migrantes chinos, la película cuenta una historia única e inquebrantable y a ras del suelo de las luchas de una joven nación, sus promesas y sus pecados fundamentales. Declaración del director. Horizon An American Saga es una historia para la que comencé a desarrollar la idea en 1988 y comencé a continuar, sí, y continué su producción en 2003 después de filmar Open Range. En las 2 décadas transcurridas desde entonces, John Baird y yo convertimos Horizon en una saga de 4 películas. En el corazón de la saga está la historia de la gran migración a través de América, las luchas, la determinación y la perseverancia de esos primeros pobladores en esa promesa de esperanza y la oportunidad de un nuevo futuro. Fuera de competición encontramos también Il tempo che chi vuole de Francesca Comencini. Yo digo las C como si fueran CH. No sé si esto se dice así en italiano bien, pero yo lo digo así. Lenguaje italiano y francés y proviene de los países de Italia y Francia. Sinopsis. Esta película es un relato muy personal de los momentos vividos por la directora junto a su padre. Un relato personal pero contado con la distancia adecuada en el que el cine está siempre presente entre padre e hija, como pasión, como opción de vida y como forma de estar en el mundo. El cine como una red que subyace a la historia de sus intercambios y crea un espacio para la imaginación. Con el cine, dice el padre, se puede escapar con tu propia mente. Las imágenes son provocadas por los recuerdos y, al igual que los recuerdos, amplifican algunos marcadores notables y borran otros. Imágenes de repuesto, donde apenas hay nada más que ellas dos. Y el marcador que está presente siempre tiene algo monstruoso. Las cosas grandes son excepcionalmente grandes. Las cosas lejanas están increíblemente lejos. Los rayos del sol arden. Las cosas cercanas están demasiado cerca.
En cuanto a los decorados de las películas, sin embargo, todo es en exceso, confusión, urgencia, gente, ruido y todo aquí también se amplifica. En estos decorados se respira la emoción de la vida comunitaria. Los que aparecen en la película son los de Pinocho, construido en medio de la nada en el campo árido. Declaración del directora. Después de tantos años haciendo el mismo trabajo que él e intentando ser diferente a él, quería contar cuánto le debo todo lo que soy a él. Quería rendir homenaje a mi padre, a su forma de hacer cine, a su forma de ser, a la importancia que su trabajo y su compromiso tenían para nuestro cine y a la importancia que su persona tenía para mí. Quizás me dije a mí misma, tal vez ahora tengo la edad suficiente, soy capaz de ello, tal vez ahora estaré a la altura de esta historia. Tal vez ahora sea el momento de dar las gracias. Y terminamos con la película de fuera de competición, que va a ser la película de cierre del festival, L'orto americano de Pupi Avati, en lenguaje italiano e inglés, y del país de Italia. Sinopsis. L'orto americano cuenta la historia de un joven psicópata con ambiciones literarias que se enamora de una joven enfermera del ejército estadounidense. Estamos en Bolonia, en víspera de la liberación, y para este joven atribulado el simple intercambio de miradas con la bella soldado es suficiente para que piense en ella como el amor de su vida. Por casualidad, el año siguiente se muda al medio oeste americano a una casa adyacente a la de su amada, en realidad separada de ella por un siniestro jardín. La anciana madre de la mujer vive allí, desesperada por la desaparición de su hija. Después del final de la guerra escribió a su casa para que se iba a casar con un hombre italiano y no se ha sabido nada de ella desde entonces. De este modo, el joven se embarca en una angustiosa búsqueda que le sumergirá en una situación extremadamente dramática hasta que en Italia todo llega a un final completamente inesperado. Declaración del director. Dada la actual ola gótica con lo norteamericano, hemos ampliado sus límites situando una primera parte de la historia en el medio oeste americano y la siguiente parte en el propio análogo del medio oeste de Italia, el gran delta del río Po. Por primera vez en nuestra filmografía llevamos a la pantalla la posguerra italiana, esa estación de la historia de nuestro país justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, todavía saturada del horrible hedor del miedo y el hambre en un contexto de devastación absoluta. Es en esta Italia cuando se recuperan los cuerpos de muchos jóvenes soldados a ambos lados de la línea del frente, en el interior de restaurar la sociedad a una legalidad improvisada, donde nuestro protagonista se embarca en una búsqueda desesperada de un humor completamente idealizado. Es a través de esta imagen de una Italia reducida a escombros comparada con la simpatía de Estados Unidos que podemos rastrear simbólicamente la angustia mental de nuestro narrador. Y es a través de la reconstrucción de un juicio penal de la época con el acusado culpable de crímenes incalificables que nos transportamos a una época de la vida social con una necesidad apremiante de una vuelta inequívoca a la normalidad. Una época en la que, sin embargo, esta condición de urgencia hizo que muchos veredictos y sentencias se pronunciaran apresuradamente. Y pasamos directamente a Horizonte Extra, porque ya terminamos el 5 de septiembre con todas las películas de Horizonte, incluidos sus cortometrajes, y ahora ya pasamos a la última película que vamos a hablar de este festival, que va a ser en Horizonte Extra, que es la siguiente. Edge of Night, al filo de la noche o filo de la noche, de Turker Suer, en lenguaje turco, y del país de Alemania y Turquía. Sinopsis. Sinan, un joven teniente del ejército turco, es pedido que entregue a su hermano Kenan a un tribunal militar. Agobiado por la trágica muerte de su padre, ambos hermanos embarcan en un viaje a través de una tierra marcada por la agitación política. A medida que se enfrentan a sus creencias, las convicciones de Sinan se ponen a prueba en la noche del golpe. En un país donde el Estado exige lealtad absoluta, los hermanos deben decidir si están dispuestos a afrontar los sacrificios exigidos por su deber y su conciencia. Declaración del director. Esta historia comenzó para mí con la destrucción de tumbas en el este de Turquía. Los residentes, enfurecidos, derribaron las lápidas, creyendo que los enterrados eran terroristas separatistas. Me quedé conmocionado.
¿De dónde viene este odio que ni siquiera perdona a los muertos? Turquía se siente más polarizada que nunca. Parece haber un clima de profunda desconfianza. Me interesa entender lo que significa vivir en un contexto así, en el que todo el mundo puede sospechar rápidamente. Decidir, Decidí contar esta historia a través del conflicto de dos hermanos, cuyas luchas personales reflejan las fracturas sociales y también los conflictos psicológicos que surgen de vivir en un entorno así. A pesar de que su padre era un general prominente, los hermanos se enfrentan repetidamente a sospechas debido al origen no turco de su madre. ¿Cómo es que la propia existencia sea cuestionada constantemente? ¿Qué debe hacer uno para ser aceptado? ¿Y cuál es el costo de disentir? Filmar en Turquía fue profundamente significativo para mí, ya que me siento profundamente conectado con este país. Además, esta historia tiene un significado especial. Al crecer en Alemania con raíces turcas, la aceptación siempre pareció frágil, como un permiso de residencia, que puede ser revocado en cualquier momento. Un error y todo lo que lograste podría perder su valor, al igual que los dos hermanos en constante libertad condicional. Aunque está ambientada en Turquía, los temas de la historia son universales: navegar por un sistema cada vez más autoritario y luchar por mantener la propia identidad en medio de prejuicios y desconfianza. Al filo de la noche, Edge of Night cuenta la historia de un hombre que lleva a su hermano a la perdición, reflejando una sociedad al borde de perder su humanidad. Y con esto terminamos el 6 de septiembre y todo el Festival Internacional de Cine de Venecia Bienale 81. Hemos analizado, bueno, más que analizar, hemos intentado informar de todas las películas que se estrenan cada día, concretamente las películas que se estrenan para los pass holders, aunque para próximos años o para próximos festivales seguramente nos centremos solo en las que, o sea, pondremos las películas que se estrenen para el público en general, porque los pases de prensa son, creo, los relacionados con esas películas. Creo, si no estoy confundido, que puede ser que sí. Aún así, muchas gracias por escuchar, por haber pasado todo este festival con nosotros. El resto de información del día a día de festivales, he decidido no informar porque ya hay muchos medios que informan. Así que lo mío solo es lo que me interesa más, que son las películas, son los directores, son las visiones, las perspectivas y los mensajes que se pueden transmitir a través del cine y la manera de concebir el cine. No solo como, a lo mejor no solo como mensaje, sino como algo más, o como algo no menos, pero diferente, que es lo maravilloso de ver cine y sobre todo de ver cine internacional, que te permite conocer otras perspectivas, otros países, otras culturas y, y pensar que tener una mentalidad, digamos, juiciosa respecto a otras culturas solo te hace ser eh, menos inteligente, menos, o sea, más imbécil realmente, porque eh, con estos festivales te das cuenta de que en todos los países hay gente que piensa igual que nosotros, ¿no? Que tiene una mentalidad abierta, no autoritaria, a pesar de que viva en otros países donde la autoridad, eh, otros países que a lo mejor tienen unos gobernantes muy autoritarios muy nacionalistas, gente que proviene de China, que proviene de Corea, que proviene em, de países de África, que proviene de Israel, que no piensa igual que lo que se cree que se piensan todos los israelíes, porque no todo el mundo de un país piensa igual que su gobierno realmente. Entonces es muy interesante ver películas de todos los países y sus diversas perspectivas. Además, hay diversos documentales muy curiosos. También hemos hablado de varias declaraciones de directores que en un principio no sabes si estás de acuerdo o no, que en un principio como que sí, pero luego habría que ver la película para observar si de verdad conectamos con la interpretación que da ese director o directora. Como por ejemplo la que leímos sobre el feminismo,
¿no? Una interpretación del feminismo curiosa, realmente, que habría que ver la película para ver cómo lo representa. También sobre la prostitución, también vimos una, u- una peli que denunciaba la prostitución, la mercantilización del cuerpo de la mujer, que eso podría ser también interesante ver la película y ver cómo trata esto y ver si estamos de acuerdo realmente o ver qué es lo que dicen las personas que se dedican a la prostitución, si todas las personas que se dedican a ese trabajo lo hacen porque no pueden más o porque quieren o porque no tienen otro trabajo distinto. Todo a informarse, todo a saberse. Nadie sabe nada. Al final siempre nos falta información, siempre necesitamos más información. Quien sepa que sabe todo es una persona que realmente vive confundida, vive en el error, porque nadie sabe nada. O sea, nadie tiene la verdad universal y nadie puede saber exactamente la verdad de todo. Y el cine ayuda mucho a reflexionar sobre estos aspectos y es lo que me ha permitido llegar a esta conclusión, ¿no? De que realmente no sé nada, no sé, yo creía tener una concepción sobre ciertos temas y aprendiendo y viendo cine y leyendo mucho y charlando con muchas personas, me he dado cuenta de que no, de que realmente no tengo ni idea y de que incluso las mismas personas que hacen cine y que me hablan y tal, tampoco saben, tienen una perspectiva, tienen una visión, pero no sabemos si es la verdadera, si es la única o si la que debería ser éticamente y moralmente correcta. Vivimos en un estado de confusión constante, pero lo importante es reflexionar, pensar. ¿Se puede llegar a conclusiones? Perfectamente, sí, pero no dejar esas conclusiones como las correctas para siempre, porque siempre la sociedad va a ir evolucionando y a lo mejor esa afirmación que tú pensabas que era correctísima ya no es tan correcta porque vamos reflexionando y vamos pensando en que en verdad eso no era así. Igual que antiguamente, ¿no? Se pensaba que la mujer tenía que estar en casa continuamente, no podía trabajar, tenía que dedicarse a limpiar la casa, etcétera. Y eso era aceptado. ¿Y cómo va a cambiar eso si la mujer? Y ahora estamos en un lado opuesto completamente, con películas que antes, a lo mejor en España, trataban esto, ¿no? Y como que hacían mucha publicidad, ¿no? Como que lo aceptaban. Y ahora ya es todo lo contrario, ¿no? Se busca este feminismo, esta igualdad y hacer que más mujeres den su perspectiva, porque no la escuchábamos, no se escuchaban o no interesaba, y ahora por fin se escuchan, y falta escuchar muchas más voces, muchas más perspectivas, muchas más opiniones, buenas, malas, las que sean, pero lo importante es que cuando veamos una película, cuando veamos un largometraje, un cortometraje, cualquier, eh, cualquier creación artística, tengamos la mente abierta y sepamos ser críticos y seamos críticos, no es que sepamos, es que seamos críticos continuamente. Aunque estemos viendo una comedia, una comedia aparentemente simple, seamos críticos porque a lo mejor hay bromas que no son tan graciosas y que son bastante, no sé, que si no tienes humor negro o incluso con el humor negro no se pueden ser bien vistas o no sé, o incluso te puedes reír de esas bromas utilizando ese humor negro y también ser consciente, ¿no? Porque el humor negro se usa siempre cuando somos conscientes de que algo está mal. Entonces es interesante te- estar con esta actitud crítica, no tenerla como no estar continuamente criticándolo todo o reflexionándolo absolutamente todo, sino también hay que disfrutar del cine, usarlo como un entretenimiento que no solo entretiene, sino que aporta mucho más. Hay pelis que sí que son puro entretenimiento y punto, y otras pelis que dan mucho más. Entonces, continuamente, sobre todo con estas que aportan mucho más, tenemos que estar eh, en continuo estado de reflexionar.
aunque sea mínimamente o aunque sea subconscientemente, si que eso existe. Eh, y nada, un poco aquí he hecho mi cierre del Festival Internacional de Cine de Venecia, Bienal 81. Si tengo tiempo este año, intentaré también ver los siguientes festivales, si no, este va a ser el único de momento, y esperemos que haya más. Un abrazo, un placer haber estado aquí con todos vosotros. Muchas gracias de verdad por escuchar, quienes hayan estado escuchando. Y nos veremos próximamente en el canal seguramente. Así que un abrazo y hasta la próxima.